Esta es la nueva MacBook Air de 15 pulgadas y la de 13 pulgadas. ¿Cuál es la real razón por la cual yo compraría esta computadora de 15 pulgadas? Porque ya he utilizado esta computadora por unos días y voy a decir de una vez que me encanta cómo se siente en la mano, y he tenido el privilegio de tener muchísimas computadoras y puedo decir que esta es la que mejor sensaciones me ha dado. Y es que obviamente esta pantalla extra pues nos ayuda a poner un poco más de cosas, más de objetos, ventanas, etcétera, pero es por la sensación de lo bonita que se ve. El diseño por supuesto es igual en lo que es la idea de que por ejemplo tenemos un notch en la parte de arriba y sigue sin el Face ID, es solamente una cámara de 1080p. Un Face ID, por favor, estaría genial. Y bueno, lo que es la pantalla en sí realmente me gusta, tiene excelente ángulo de visión porque es exactamente la misma tecnología y la misma cantidad de nits de brillo que por ejemplo esta, que de hecho es mi computadora principal, que la he tenido desde hace ya como un año. Pero es bastante interesante cómo este aumento de 1.3 pulgadas cambia por mucho la forma en que yo veo la computadora, porque después de unas horas de utilizarla ya hasta siento que esto es muy pequeño, y es bastante interesante porque yo soy una persona que le encanta tener pantallas gigantes, no grandes, gigantes. Yo tengo un monitor de 50 pulgadas que es lo que utilizo en la casa y me acostumbré a eso porque las cosas que yo puedo hacer o como yo disfruto en la computadora, yo sí agradezco una pantalla más grande, y debo decir que este tamaño está genial. La computadora, mi trabajo, que es Windows, tiene también 15 pulgadas y estoy acostumbrado a esa laptop, pero en Mac ciertamente me acostumbré a solo las 13 de la MacBook Air cuando estaba viajando, o con la MacBook Pro, ¿verdad? Cuando estoy fuera de la casa y más. Ya dentro de mi escritorio ya utilizo siempre un monitor, pero he estado utilizando esta M2 de 15 pulgadas sin el monitor para ver qué tal esa experiencia, y realmente me gusta, está bastante buena y me hace pensar muchísimo como para qué tipo de personas es esta computadora, porque ciertamente la computadora más popular de Apple es la Air. Me hace la pregunta de que si realmente una de 15 va a ser lo mismo, la más popular digamos, en lo que es estudio y a nivel general. No estoy seguro, porque esta computadora tiene algo que vamos a discutir más adelante, que es el precio, y yo creo que ahí es un poco complicado, pero con lo que es el tamaño y el diseño, lo elegante que es, o sea, el unboxing es súper minimalista, me gusta muchísimo ver la sensación, y he estado pensando mucho sobre esto porque tal vez el producto en sí ustedes van a decir, pero es que solo tiene 8 GB de RAM, 256 de SSD, ¿cómo se le ocurre a Apple cobrar tanto? Ciertamente puedo defender ese argumento porque claramente como nosotros como consumidores siempre vamos a querer tener más. Apple es bastante rígido en lo que es dar hardware, en lo que es en la base, ¿verdad? Ya lo hemos visto con los iPads. ¿Cuánto es el almacenamiento de un iPad Air? De entrada 64 GB, de un iPhone 128. En la competencia ya van por 256, 512, etcétera, y eso es muy normal. Y Apple siempre desde hace demasiados años, y no creo que vayan a cambiar, van a dar un almacenamiento muy limitado al inicio en la base, para que uno diga, bueno, pero tal vez voy a tener que aumentar el SSD y lo voy a subir a 512, etc. Pero por ejemplo, esta computadora, yo lo estaba pensando, si fuera solamente para un estudiante, yo creo que ya no cabe solamente esa idea de solamente es una Mac para estudiantes. Esto es una Mac para cualquier tipo de público, porque yo después de utilizar el M2 por, un año, y después el M1 por también desde 2020, yo no tengo como quejas reales en lo que es el rendimiento. Ya he hecho muchísimas reviews en el canal, un mes después, un año después, el rendimiento en batería, etcétera. Son muchas cosas que he probado y realmente estoy muy contento, no extremadamente satisfecho, no es al 100%, pero estoy súper contento realmente con todo el rendimiento y lo que yo he obtenido con esta Mac, por ejemplo la M2 de 13 pulgadas. Entonces yo sé que por rendimiento esta computadora va genial. Yo estaba intentando hacer un poco el uso que yo estoy acostumbrado, con tener muchísimas ventanas de Google Chrome, porque a mí no me gusta mucho usar Safari, prefiero Chrome. Por ejemplo, para que se hagan una idea con respecto a la RAM, una ventana de, digamos, YouTube reproduciendo un video son alrededor de unos 330 megas en lo que es RAM. Aquí esto trae 8 gigas de RAM de manera básica. Si hacemos un poco de los cálculos, 3 ventanas es 1 giga, multipliquemos eso por 8 para saturar
entre comillas, la RAM son 24 pestañas de Chrome. Yo normalmente tengo como 20 porque me da muchísima pereza estar cerrando las pestañas y tengo demasiadas aplicaciones abiertas y un montón de cosas en internet, pero por esa misma razón yo le aumenté la RAM a esta computadora y la puse en 16 gigas porque yo sé que yo voy a exigir mucha RAM, y no solamente es tener Google Chrome, porque no tiene ni un solo problema moviéndolo, ni haciendo scroll, ni el pinch to zoom es delicioso como se mueve en Mac. Eso no es ningún problema, es la cuestión de el recurso, ¿verdad? Cuánto voy a estar consumiendo, porque es el montón de aplicaciones o el montón de ventanas de Google Chrome, más estar editando fotos, más estar editando videos, más tener música, más tener el montón de ventanas con los archivos y conectar la cámara, conectar discos externos, le pongo un hub. Son muchas cosas que yo hago con la computadora porque para mí es una laptop de trabajo y de trabajo pesado. Entonces me van a decir, ¿y por qué no tiene una MacBook Pro de 14 pulgadas? Ciertamente eso sería como lo que más se adecua como mi perfil, pero yo realmente quería probar una MacBook Air porque yo creo que es suficientemente potente, y eso era como un, entre comillas, salto de fe de que yo con una MacBook Air puedo hacer más de lo necesario y no limitarme a esta idea es que yo siempre tengo que ir a modelos Pro, porque si no, entonces no puedo hacer cosas profesionales. Entonces eso fue un poco la razón por la cual yo quería estar utilizando la MacBook Air, pero siempre, ¿verdad?, teniendo en cuenta qué tipo de cosas voy a hacer. Si yo voy a estar descargando muchas aplicaciones y demás, yo valoraría más ponerle el SSD a 512 más que la RAM, porque es muy interesante la forma en que Apple maneja la RAM y es un poco diferente con Windows, porque ya, por ejemplo, tengo una computadora aquí en el escritorio de 32 GB de RAM y un Ryzen R9, es un super procesador, va genial, la computadora es súper buena, pero cuando yo le saturo la RAM, la computadora inmediatamente se vuelve lenta. Pero por ejemplo en Mac, cuando yo le saturo la RAM, yo no me doy cuenta y yo puedo seguir feliz utilizando la computadora, va genial, hasta ya después de muchísimo rato veo que la computadora se pone lenta. Y es más, yo eso lo hice hasta en un test hace mucho tiempo con lo que era Google Chrome. Le abrí 100 ventanas de Google Chrome reproduciendo un video y hasta como la ventana 70 fue que la computadora estaba bastante lenta. Yo nada más les diría que tengan conciencia, ¿verdad?, de lo que van a hacer cuando compren esta computadora, porque si no lo saben, pues no se puede aumentar el SSD en las computadoras de Apple. A como lo compran es como se va a caer de por vida. Lo mismo con la RAM, es 8 GB y así va a ser para siempre. Si su uso es, por ejemplo, 20 ventanas de Chrome como yo, van a tener Word, van a tener Excel, PowerPoint, van a tener tal vez, no sé, Spotify, yo no me preocuparía. Con 8 GB va genial. Me preocuparía más por ponerle un poco de SSD, ¿verdad? Por si yo voy a tener esta como mi único sistema de almacenamiento para documentos y demás, y si no, pues un disco externo y ya, que es realmente lo que yo terminé haciendo con lo que es la MacBook de 13 pulgadas, porque como yo edito tanto video y demás y son muchísimos gigas de archivos que yo tengo, entonces yo todo lo tiro a un disco externo y ya está. Pero cuando uno está viajando o por ejemplo hay que ir a la universidad, hay que instalar varios programas, etcétera, sí es muy útil tener almacenamiento extra, por lo menos para mí, porque yo ya me conozco y sé que voy a estar demandando más hardware de la cuenta, pero por el rendimiento y demás creo que es una excelente computadora. Y otra cosa importante es con la parte del diseño, porque es casi, por no decir exacto, con lo que es el grosor, es súper delgada, y una computadora así de potente con el M2, con lo bonita que se ve, que sea tan delgada, me parece de verdad genial. Porque también yo, por ejemplo, con la computadora que yo tengo con Windows, es buena, sí, tiene su buena RAM, buen procesador y tal, pero los materiales son de plástico, no es ni de cerca la elegancia que tiene lo que es la Air. Ya sé que hay muchísimas computadoras con Windows súper lindas y tal, en dado caso esta computadora a mí me parece súper linda y me impresionó más de la cuenta, porque yo sí venía como con la idea de que la voy a juzgar a esta computadora y yo sé que no va a ser una buena compra. En el momento que abro la caja dije, wow, qué linda que está, qué buen tamaño de pantalla, qué cómoda que se siente. Aparte de, por supuesto, lo obvio, la pantalla, ¿qué hay nuevo? Hay otras cosas que Apple le hizo, que fue, por ejemplo, con la parte del audio, es dramáticamente superior, porque las bocinas, aunque están exactamente en la misma posición, que es aquí adentro, uno puede notar los orificios para lo que es el sonido, porque recordemos que esto no tiene ventiladores. Estos orificios adentro de la rejilla son meramente para el sonido y se escucha genial. Entonces les voy a dejar una prueba.
Con esto a mí me gusta, ¿verdad? Como suena. Ciertamente no creo que es de la misma calidad que lo que era la MacBook Pro que yo tenía antes, que al final vendí, pero algo que me gustaba muchísimo de la MacBook Pro era la parte del audio, porque las bocinas están en la parte del costado, que es una idea muchísimo más inteligente, pero supongo que por ser coherentes con el diseño y no intentar mezclar con lo que es una MacBook Pro, ¿verdad? Como para que la gente pueda distinguir, es que la MacBook Air se ve así. Y otra cosa que me parece interesante mencionar es con la parte de los puertos, porque aquí tenemos dos USB tipo C y un puerto MagSafe, pero de este otro lado solamente tenemos el headphone jack y ya está. Y no entiendo por qué no tenemos unos puertos USB-C extra, por ejemplo tener 4. Hay suficiente espacio, y esto también lo han hecho, digamos, por ejemplo la MacBook Pro, que le ponen más puertos. Yo sí hubiera agradecido tener por lo menos 2 puertos más, porque al final de cuentas yo lo que hago, obviamente como cualquier persona que compra una MacBook Air, es comprarse un adaptador, y tengo 2, por ejemplo, conectados al mismo tiempo. Tengo uno en cada puerto USB tipo C para tener más entradas. Y otra cosa para mencionar es que el teclado, si bien es exactamente igual en tamaño, yo en mi experiencia sí noto que se siente mejor en esta computadora. Yo escribiendo y demás siento que es más cómodo en esta de 15 pulgadas. Y otra cosa que le cambiaron, que a mí me encanta, es el trackpad, porque MacBook tiene los mejores trackpads del mundo, punto. El sistema de gestos de Mac es súper fluido, mucho mejor que Windows. Es una cuestión objetiva para mí, ya después de probar tantas computadoras, a mí me encanta. Agradezco que ahora es más grande. Cuando uno hace, por ejemplo, los gestos con los 5 dedos de abrir las manos, no siento como los bordes, entonces es aún muchísimo más suave y elegante la forma en que se hace. Otra cosa bastante interesante es que la batería ha sido muy similar, y de hecho me fijé en la página de Apple para ver si es que es idea mía o qué, pero realmente de forma teórica son exactamente igual en rendimiento de batería. Son 18 horas en las dos para lo que es estar viendo una película, por ejemplo, o algún video. Ese extra de batería se puede cancelar, entre comillas, digámoslo así, con lo que es el extra de lo que es la pantalla. Bueno, y algo importante con lo que es la batería: después de un año, esta computadora tiene un 96% todavía de su capacidad, y yo cuando estoy dentro de la casa la tengo permanentemente conectada al monitor y a los hubs. Pero ciertamente es importante mencionar que no es una queja, es espectacular el rendimiento de batería, porque el salto que yo viví después de utilizar lo que era la MacBook Air Intel allá los M1 fue espectacular. El rendimiento de batería es que lo aumentaron tanto que yo ya no sé cómo lo puedan aumentar más. Tal vez con la MacBook Pro sí, pero son más gruesas, etcétera. Ok, o una MacBook ya 16 pulgadas, aún más grande, y ponerle más. Pero sí es importante mencionar esas pequeñas diferencias por si alguien está, ¿verdad?, considerando comprar esta de 15 o la de 13 pulgadas. Aún así, comparado esta con todas las computadoras que yo he tenido con Windows y toda mi experiencia con varias marcas y laptops y demás, no existe ni una sola computadora que yo he probado Windows que se le acerque siquiera al rendimiento de batería de una Mac. Esa nueva arquitectura le trajo tantos beneficios a Apple en rendimiento y en batería, que verdad eso fue cambiar totalmente el juego, y por eso creo que también las MacBooks se han hecho aún más populares de la cuenta. Entonces, si ustedes me dicen a mí, ¿vale la pena comprarla? Es difícil. Diría que si el precio no es algo importante, entre comillas, para ustedes, es una laptop excelente, sensaciones, genial, construcción, la pantalla se ve súper bien, el sistema operativo a mí personalmente me gusta mucho, pero lo que es el precio es un poco difícil, ¿verdad? Por los 8 GB y 256, porque la diferencia que tenemos entre estas dos laptops en precio son más de 200 euros aquí en Europa, háganse cuenta, $200, y yo, por ejemplo, en mi perspectiva, preferiría irme por una de 13 pulgadas y aumentarle el SSD, porque estas computadoras duran mucho en el tiempo. Son alrededor de 6-7 años que yo he experimentado que Apple da soporte a sus computadoras. Entonces, si nos ponemos a pensar, son exactamente el mismo procesador. Si yo puedo pensar, son 6 años, de aquí a eso son 2029. Yo creo que por lo menos ya en unos añitos, 256 gigas de almacenamiento interno va a ser muy poco. Entonces, pensándolo a futuro, yo recomendaría, si el dinero es como, digamos, lo máximo que yo me puedo pagar
es esto, entonces yo en lugar de ir por la de 15 iría por la de 13 y le pondría los 512. Para la mayoría de gente, tipo ofimática, tipo estar viendo películas, música, trabajar, llevarse a la universidad, etcétera, yo sí podría decir que 512 es un poquito más útil. Si ustedes con el precio pueden permitirse un gasto extra, he estado viendo que en internet por alrededor de 150 euros aquí en Europa, dólares, uno podría encontrarse la MacBook Pro M1 Pro, que yo sé los nombres a veces son confusos y es un poco extraño, pero el chip M1 Pro es objetivamente más potente, con mejores gráficos y mejor ancho de banda con lo que es la memoria RAM. Definitivamente una muchísimo mejor opción si uno la pudiera conseguir, porque trae de todos modos 512 GB de almacenamiento y además 16 GB de RAM en modelo base. Es mucho hardware que me estoy ganando. Ahora, si es una computadora, digamos, nueva del sitio de Apple, no van a encontrar esos precios. En dado caso, voy a hacer otros videos de esta computadora, qué pasa un mes después, también qué MacBook comprar, hacer una guía mejor. Y mientras tanto, les voy a dejar este otro video para que lo chequen y nos vemos el siguiente. Chao.